Hoy no vamos a hablar de un libro, vamos a hablar de un manual involuntario del gobierno, porque 1984 no envejece, se actualiza, y lo más incómodo de este libro no es lo que cuenta, es lo bien que sigue encajando. ¡Viva Cuba! Pero como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. ¿Quién es su autor? George Orwell. Su nombre real era Eric Arthur Blair Orwell. Fue policía colonial en Birmania, periodista, combatiente en la Guerra Civil Española y, sobre todo, un hombre que aprendió a desconfiar de todos los bandos. Vivió en carne propia lo que es que una ideología te prometa el paraíso y te entregue una bota en la espalda. Esto es importante para entender 1984. No es un libro escrito desde un escritorio cómodo, sino desde la decepción. Orwell estuvo en la Guerra Civil Española y vio cómo se borraban personas de las listas, se reescribían versiones de los hechos y se acusaba de traición a antiguos aliados. Todo eso le quedó tatuado. También observó muy de cerca el funcionamiento de la Unión Soviética. No como turista, como lector obsesivo de su propaganda, de sus discursos y de su maquinaria política. Y ahí aparece una idea clave. No hace falta que encarcelen a todos, basta con enseñarte a tener miedo y a repetir. Influencias literarias. We. Una sociedad vigilada, individuos reducidos a números. Estado absoluto. Orwell lo leyó y quedó impactado. Brave New World. Aquí no te controlan con terror, te controlan con placer, distracción y entretenimiento. Pero si aún no te has leído este libro, te advierto, alerta spoiler, veremos de qué trata realmente. Winston Smith, el protagonista, es un hombre gris, delgado, enfermo, casi invisible y justamente por eso perfecto para un sistema que no quiere héroes. Vive en un estado donde no existe la intimidad, ni siquiera dentro de la cabeza. Pantallas que miran, micrófonos que oyen, vecinos que delatan, niños entrenados para vigilar a sus padres. Todo ocurre bajo la figura omnipresente del Gran Hermano, un rostro gigantesco que no sabe si es real, pero cuya mirada sí lo es. Winston trabaja en el Ministerio de la Verdad. Su tarea no es informar, su tarea es corregir el pasado. Si el partido dijo ayer que la producción aumentó y hoy necesita decir que bajó, Winston borra el dato viejo, lo sustituye y lo hace desaparecer para siempre. El sistema no admite errores. Admite reescrituras. Y aquí está el primer golpe psicológico del libro. No se trata de mentir sobre el presente, se trata de destruir la posibilidad misma de comprobar el pasado. Winston sabe que esto está mal, pero no sabe exactamente por qué, porque incluso las palabras para pensarlo están desapareciendo. Ese es el núcleo de su angustia. No es un rebelde valiente, es un hombre que se está quedando sin lenguaje para entender su propia inconformidad. El diario. El primer crimen. Un día compra un cuaderno viejo y empieza a escribir. No escribe un plan, no escribe una conspiración, escribe una idea prohibida. Abajo el Gran Hermano. Esto ya es un crimen. En ese mundo no existe la libertad de expresión, existe algo peor, el delito de pensar distinto. Ese delito se llama crimental y Winston lo sabe que tarde o temprano alguien vendrá. Julia y el error más humano. En su vida aparece Julia. Ella no es ideológica, no sueña con derrocar el sistema. Lo que quiere es vivir, tener placer, sexo, reírse, desobedecer pequeñas cosas. Para Winston, ella representa algo todavía más peligroso que una conspiración. La prueba de que el partido no ha conseguido dominarlo todo. Su relación es clandestina, se esconden, se encuentran en habitaciones prestadas, pero el libro es muy cruel en esto. Su amor no es épico, es frágil y justamente por eso es valioso. Winston empieza a cometer un error que el lector entiende, pero que el sistema espera. Cree que el amor es una forma de resistencia. La esperanza fabricada. Winston cree que existe una organización secreta que lucha contra el partido, y ahí aparece el personaje más inquietante de la novela, O'Brien. Elegante, inteligente, ambiguo, Winston lo siente como un aliado,
como alguien que también duda. Cuando O'Brien les habla de resistencia, de una red clandestina, de un libro prohibido que explica cómo funciona el sistema, Winston cree haber llegado por fin al corazón de la rebelión. Pero en realidad acaba de entrar al corazón del mecanismo. Porque en 1984, la esperanza también es una herramienta de control. El libro dentro del libro. Winston recibe un texto que supuestamente explica cómo funciona el poder. Ahí el lector entiende algo esencial. El partido no gobierna para hacer feliz a la gente, gobierna para gobernar. No busca prosperidad, busca dominación. Y no una dominación política, sino psicológica. Controlar lo que recuerdas, controlar lo que dices, lo que piensas y finalmente, controlar lo que sientes. No digas nada, ya nos exhibiste. La traición que no es traición. Cuando Winston y Julia son arrestados, no hay persecución espectacular, no hay tiros, no hay carrera. Simplemente, un día la habitación deja de ser segura. Siempre hubo una cámara, siempre hubo un micrófono. El lector entiende entonces la verdad más amarga del libro. Ellos nunca estuvieron escondidos, solo estaban siendo observados con paciencia. La tortura no busca información. En la prisión, Winston vuelve a encontrarse con O'Brien, y aquí el libro cambia de tono. Ya no es una historia de vigilancia, es una historia de destrucción interior. O'Brien no quiere que Winston confiese, quiere algo mucho más difícil, que deje de creer que existe una verdad fuera del partido. Winston es torturado no para que mienta, sino para que crea sinceramente la mentira. Les muestran objetos, le hacen contar, le dicen que 2 y 2 son 5, y cuando Winston insiste en que no lo son, le explican algo devastador. La realidad no existe fuera de la mente controlada. Si el partido decide que son 5, son 5. El poder ya no se conforma con que obedezcas, exige que aceptes su versión como verdadera. La habitación final. Existe un lugar llamado la habitación 101. Allí no te golpean de la misma manera que a los demás. Allí te muestran lo que más temes, en el caso de Winston, ratas. Y el sistema entiende algo que casi ningún régimen necesita aprender. Cuando el dolor toca lo suficientemente hondo, el amor deja de ser prioridad. Traiciona a Julia, no por cobardía, sino porque el miedo lo reescribe por dentro. Eso es lo que busca el partido. No mártires, busca personas rotas. El final más cruel. Después de todo, Winston no muere. Eso sería demasiado sencillo. Vuelve a la calle, vuelve al bar, vuelve a la vida, pero ya no es Winston. Cuando se reencuentra con Julia, no hay emoción, no hay rabia, no hay deseo, solo un reconocimiento vacío. Ambos se han traicionado, ambos han sido reprogramados, y en la última escena, Winston siente algo que el libro construyó como una pesadilla lenta: amor, no por Julia, no por la verdad, sino por el gran hermano. Lo verdaderamente aterrador del final. El sistema no destruyó su cuerpo, destruyó su criterio, su memoria emocional, su capacidad de distinguir entre lo que dijeron y lo que realmente vivió. Y ahí es donde 1984 deja de ser una novela política y se convierte en una novela sobre el ser humano, porque el mensaje no es te pueden matar, el mensaje es peor, te pueden reconstruir y después devolverte a la calle, con una sonrisa obediente y un agradecimiento sincero al mismo poder que te borró. ¡Gracias por todo, Fidel! Aquí aparecen algunos conceptos clave, como neolengua, que va de reducir palabras para reducir ideas. Doble pensar, aceptar dos mentiras contradictorias sin sentir conflicto. Ministerio de la Verdad, ya antes mencionado, el lugar donde se fabrican mentiras oficiales. Y aquí ya empezamos a sentir ese escalofrío incómodo. Y casualmente hay países donde no hace falta imaginar demasiado para entender un discurso único. Un relato oficial que jamás se equivoca. Si el gobierno está fuerte es porque el pueblo de México es fuerte. Si estamos fuertes y tenemos apoyo popular es porque nunca abandonamos al pueblo de México. No se nos olvida de dónde venimos. Nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Yucatán ni al pueblo de México.
Una narrativa donde siempre hay un enemigo externo perfecto y una memoria histórica cuidadosamente editada. En 1984, el Ministerio de la Verdad corrige periódicos viejos. En la vida real, a veces no hace falta corregirlos, simplemente desaparecen los archivos, los artículos, los nombres incómodos y los testigos, o como diría Orwell, son vaporizados. Y lo más elegante del sistema no es la represión, es cuando el propio ciudadano termina defendiendo el discurso del poder con más pasión que el poder mismo. Orwell no escribió un libro contra el país, escribió un libro contra un tipo de poder, pero casualmente ese tipo de poder lo reconocemos bastante bien. ¿Qué hay detrás del título 1984? No hay un número al azar, hay un pequeño truco y una advertencia camuflada. El libro fue terminado en 1948. Su autor, Orwell, escribió la novela justo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo estaba lleno de propaganda, bloques ideológicos, censura elegante y gobiernos aprendiendo técnicas nuevas para controlar masas. Y aquí viene el gesto simbólico, 1948-1984. No es una suma, es una predicción científica, es un giro del espejo, como si Orwell dijera, no estoy hablando de un futuro lejano, estoy hablando del presente, solo que un poco más torcido. Es un presente estirado. El gran engaño del título es que suena a ciencia ficción, pero 1984 no es dentro de 1000 años, es dentro de una vida humana. Para un lector de 1949, 1984 estaba peligrosamente cerca. No es una advertencia para generaciones futuras, es una amenaza para los que ya estaban vivos. Un futuro alcanzable, un futuro plausible, un futuro administrativamente viable. El número funciona como un disfraz. Si el libro se hubiera llamado Dictadura total del lenguaje, la memoria y la mente, habría sonado un panfleto político, pero 1984 suena neutro, técnico, frío, casi como una carpeta de archivo, y eso encaja con el espíritu del propio sistema del libro. Todo es numerado, todo es clasificado, todo es burocráticamente inhumano. El título no grita, el título ficha. Orwell no quería que pensaras en cuándo, sino en cómo. El error típico es creer que 1984 es una fecha profética. No lo es. Orwell no estaba diciendo, esto pasará exactamente en 1984. Lo que estaba diciendo es mucho más incómodo. Esto puede pasar en cualquier momento, si se dan las condiciones. El número solo pone un marco. El mensaje es atemporal. Lo perversamente brillante del título es que hoy, décadas después, el libro sigue funcionando. No porque Orwell adivinara el futuro, sino porque entendió una mecánica. Cuando uno ha vivido en contextos como Cuba, el número 1984 deja de sentirse como un año. Se siente como un ambiente, como una temperatura política, como ese clima donde el discurso oficial no se discute. La historia se cuenta siempre con el mismo narrador, y la gente aprende a medir las palabras, no para ser preciso, sino para sobrevivir socialmente. En otras palabras, 1984 no es una fecha, es un modo de funcionamiento, algo así como un software. Y lo más irónico de todo esto es que Orwell le puso un número para que pareciera lejano, pero hay lectores que no necesitan imaginarlo, solo recordarlo o vivirlo. Sugerencias cinematográficas. 1984 es la adaptación más famosa, muy fiel al tono del libro, muy gris, muy asfixiante. También existe una versión anterior, 1984, más antigua, más teatral, pero históricamente interesante. Videojuegos sugeridos. Orwell, Keeping an Eye on You. Aquí eres parte del sistema. Espías, mensajes, redes, llamadas, archivos, y decides quién es peligroso para el Estado.
es brillante porque te pone del lado del poder. Papers, please. Un funcionario de frontera decide quién entra y quién no, siguiendo órdenes absurdas de un régimen autoritario. No es 1984, pero respira el mismo aire viciado. 1984 no es un libro sobre el futuro, es un libro sobre lo fácil que es domesticar el lenguaje, la memoria y finalmente a las personas. Y lo más aterrador no es Big Brother. Lo realmente peligroso es cuando ya no hace falta que nadie te obligue a repetir el discurso, porque tú lo haces gratis, con entusiasmo y con miedo a no hacerlo. Si después de 1984 te quedó esa incomodidad en la cabeza, no es casualidad, es la señal de que todavía sabes pensar. Así que dale like, suscríbete y activa la campana, porque aquí, en Biblioteca Gamer, no reescribimos la historia, la cuestionamos.